Buenos días, soy la doctora Ana Ectilma Ruiz Jaime, participante del postdoctorado Pensamiento Crítico Latinoamericano, dictado por la Universidad Bolivariana de Venezuela a través del Centro en Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica. En esta oportunidad, en el marco de la temática Visibilizando el pensamiento crítico nuestroamericano, sujetos, acciones y contribuciones, desarrollaré mi ponencia en torno al gran pensador crítico latinoamericano venezolano Ludovico Silva, en la cual enfocaré la caracterización de sus haceres, contribuciones y la reseña de su producción. De esta manera, comienzo por identificar a este gran venezolano, pensador intelectual, que puso en el centro de sus reflexiones la defensa de la dignidad humana. Luis José Silva Michelena nace en Caracas el 16 de febrero de 1937 y muere en Caracas el 4 de diciembre de 1988 a los 51 años de edad. Fue filósofo, poeta, educador, periodista, ensayista, crítico literario y fundador y colaborador de diversos diarios y revistas del país. Desde muy temprana edad da a conocer sus primeros poemas y relatos en rotativos y revistas de Caracas. En 1954, al finalizar sus estudios de bachillerato, viaja a Madrid con la intención de cursar la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Complutense. Allí se reúne con grupos de poetas, literarios, jóvenes, y esto hace que se exija a sí mismo marchar a París a cursar estudios de literatura francesa y posteriormente Alemania. Este grupo de estudiantes, sus amigos, compañeros, lo identifican con el poeta italiano Ludovico Ariosto, de donde él toma su nombre, Ludovico, y desde ese momento ya no se llamó o no se hacía llamar Luis José, sino Ludovico. En 1960 regresa a Venezuela e ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela y egresa de allí en el 71 con el grado de doctor en filosofía, obteniendo la mención de summa cum laude. Desde este mismo momento emprende su fructífera labor docente y al mismo tiempo comienza a generar dentro de sus producciones esa profunda vocación crítica y su compromiso con el análisis de la sociedad y la cultura. Se reconoce entonces a Ludovico como un intelectual militante que buscó desentrañar o desenmarañar esas confusiones y enredos que pudieran generar el querer interpretar las relaciones que existían entre el poder y la ideología. Podemos ver entonces, como más adelante también lo vamos a determinar, que el eje temático central de las reflexiones para Ludovico es el conflicto que existe entre la pasión espiritual y la razón materialista. De esta manera, llegamos al contexto del pensamiento de Ludovico Silva y puedo decir entonces que Ludovico fue una figura intelectual prominente en Venezuela y América Latina a mediados del siglo XX, donde se destaca por su agudo análisis de la cultura, la política y la sociedad. Su obra se desarrolla en un periodo de profundas transformaciones para el país, marcado por el auge de la renta petrolera, el desarrollo de la democracia representativa y el surgimiento de movimientos sociales y políticos que cuestionaban el status quo. En este contexto, Ludovico se posiciona como un crítico incisivo del populismo, la alienación cultural y la influencia de los medios de comunicación en la formación del pensamiento colectivo, convirtiéndose así en una voz fundamental para entender las complejidades de la modernización venezolana. En cuanto a las influencias en su pensamiento, podemos decir, o puedo decir, que surge a raíz de esa fusión de influencias filosóficas, teóricas, políticas y semióticos, entre los que se encuentran Antonio Gramsci, Ferdinand de Saussure y Roland Barthes. También en la poesía tiene los influentes Vicente Gervasi, Rafael Cadena, Juan Calzadilla, Juan Sánchez Peláez, Ramón Palomares. Relacionando todas estas influencias,
Ludovico estudia el marxismo como un método y no de manera dogmática, sino crítica y heterodoxa. Enfocándonos entonces en los núcleos centrales del pensamiento crítico de Ludovico Silva, podemos o puedo sintetizarlo en 6 aspectos, como es la crítica a la alienación y a la deshumanización, el concepto de ideología y su función en América Latina, la dimensión ética y humanista, la búsqueda de una autenticidad latinoamericana, el estilo de Marx como metodología crítica, poesía y creación literaria. 6 aspectos en los que Ludovico Silva enfoca su trabajo intelectual. Así entonces, las acciones relevantes de Ludovico Silva se concretan en 4 elementos fundamentales. El desarrollo de la teoría de la ideología es su obra capital publicada en 1970, en la que considera que la ideología no es solo una falsa conciencia, sino una estructura que permea todos los niveles de la vida social. Este trabajo es fundamental para entender cómo las ideologías dominantes se naturalizan y perpetúan las estructuras de clase. Renovó el marxismo en América Latina, haciendo que estos análisis influyeran en generaciones de intelectuales comprometidos con la transformación social. Analizó la alienación y la cultura de masas. Su crítica a la cultura de masas fue pionera en la región, alertando sobre sus efectos deshumanizantes. Fomentó el pensamiento crítico, evidentemente, contribuyó a formar una tradición intelectual que valora la duda metódica y la confrontación de ideas. Su legado sigue siendo una inspiración para quienes buscan comprender y transformar la realidad. Esta es una pequeña reseña de la producción de este fecundo escritor caraqueño que dio a la imprenta cerca de 30 libros, entre los que se destacan una veintena de ensayos y 7 poemarios. Posteriormente se publican otros 4 ensayos y 2 colecciones de poemas que Ludovico Silva dejó inéditos en el momento de su desaparición. La crítica especializada consideró como excelente el estilo literario exhibido por Ludovico en sus ensayos, incluso en aquellos en los que aborda asuntos tan complejos como la alienación del ser humano o las teorías marxistas. Como conclusión, entonces, considero que este es el mejor punto de partida para intentar reflejar la fructífera dualidad de un poeta intelectual que, como Ludovico Silva, se afanó constantemente en la búsqueda de ese espacio en el que puedan conciliarse las pasiones humanas y la férrea ortodoxia crítica y reflexiva que impone la praxis materialista. Ludovico es ese hombre vitalista, creativo, afanosamente romántico, que vive en permanente conflicto interior con la ortodoxia marxista oficial y que se siente quizás incapaz de restringirse a un mundo carente de placeres, dolores, frustraciones, contradicciones y compromisos estéticos. Entonces, Ludovico Silva fue un intelectual incansable. Sus aportes a la teoría de la ideología, su reinterpretación del marxismo y su aguda crítica de la cultura de masa lo convierten en una figura fundamental del pensamiento crítico latinoamericano. Ludovico, a través de sus aportes, nos invita a continuar en la lucha por la emancipación intelectual sin desprenderse de esa vocación humanista y de esa expresión poética que lo identifica y engrandece en el horizonte de su crítica. Y cierro entonces con un pensamiento de Ludovico Silva. Si no tenemos el coraje de aspirar a la realización de una utopía, que en este caso es socialista, no tenemos razón alguna para vivir. Muchas gracias.